¿Dónde viviremos la eternidad? Es un ciclo de charlas que desafiará los conceptos tradicionales de la mayoría de aquellos que dicen creer en Dios, pues van en contravía de lo que tradicionalmente ha sido enseñado como verdad. Algunas de esas verdades han sido doctrinas incrustadas por la cizaña que el príncipe de este mundo ha sembrado, como lo he mostrado en los videos sobre el mundo, y otras que se ciñen a posturas denominacionales. Estoy seguro que quien tenga hambre por la verdad de Dios y la actitud adecuada para recibir, encontrará nueva luz o una mayor ampliación de muchas de las verdades que hemos proclamado y defendido como eso, verdades que a la luz de la Biblia nos van llevando al crecimiento en conocimiento, tanto de la palabra de Dios como de Dios mismo, y por lo tanto de su creación y de sus maravillosos propósitos con los seres humanos. El Señor Jesucristo nos dice en Hechos 26, 17 y 18: te envío a estos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Este mandato del Señor está en concordancia con lo expresado por él mismo en Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El ser humano anhela la eternidad, pero no puede concebirla más allá de sus propios límites temporales. Este tema de la eternidad y un par más los publiqué en la muy corta vida del canal que me bloquearon. Lo publico ahora de manera mucho más amplia, requiriéndose por lo tanto presentarlo en el ciclo de videos, lo cual lo hará mucho más profundo y enriquecedor, pues abordo temas que tienen que ver naturalmente con lo eterno. Reitero, nuevamente, como lo han podido observar en tan pocas enseñanzas, que al ir levantando la alfombra roja de la apariencia y se colocan los reflectores de la verdad sobre tantos temas de la vida cotidiana, en lo político, económico, empresarial, militar, comercial, religioso, empresas farmacéuticas o alimenticias, organizaciones internacionales y líderes, dirigentes o gobernantes, van apareciendo demasiadas mentiras y demasiados engaños con los que el mundo ha sido cegado. Hoy iniciamos el ciclo de videos con un tema trascendental. ¿A dónde van los muertos? Todas las culturas que han vivido en este mundo han estado fascinadas con la eternidad. Es sabido, por ejemplo, que los egipcios enterraban a sus muertos con comida, joyas y otros bienes materiales, evidenciando así la creencia en una vida posterior a esta terrenal. Y lo mismo han hecho o hacían muchas otras culturas en muchos otros lugares en el mundo. Ha habido también personas que han acumulado inmensas fortunas, creyendo que van a vivir muchas vidas para poderla gastar. Pero bueno, eso ya es otro tema. Hemos tenido diversas posturas y preguntas respecto de este inquietante tema, y algunas respuestas realmente son tan ingenuas. Hay quienes piensan que pasaremos la vida eterna en el cielo, sobre una nube, tocando una arpa y cantando santo, santo, santo. Eso parece muy espiritual, pero sinceramente es una idea demasiado bobalicona. La verdad es que eso no solamente es muy poco espiritual, aunque así lo parezca, sino que demuestra el poco conocimiento de las maravillosas promesas que Dios tiene para toda la humanidad. Otros más aterrizados creen que pasaremos la eternidad en la tierra, lo cual en parte es verdad, y digo en parte, pues es necesario definir el concepto de tierra, lo cual haré en el video parte 5 de este ciclo. Cuando se habla del futuro de la humanidad, se piensa básicamente en términos de años, sean décadas o a lo sumo algunos cientos de años, pero es difícil oír, si no imposible, que se haga en reales términos de eternidad. La religión lo hace, pero sus premisas son fundamentalmente religiosas, excusadas o amañadas en una palabrería aparentemente espiritual, pero que está lejos precisamente del entendimiento espiritual. Y lo es, ya que el pensamiento religioso está basado en supuestos humanos, en idearios que nacen de la especulación o de la sustentación de doctrinas sectarias que solo alimentan las posiciones contrarias y por ende la falta de objetividad. Se dice que artistas, escritores o líderes de diversa índole han dejado un legado inmortal y que sus pensamientos u obras pasarán a la eternidad. Pero estas dos palabras, eternidad e inmortalidad, son, repito, dadas en el ámbito temporal de la vida humana y por lo tanto pierden la calidad de algo que nunca morirá o que nunca desaparecerá. Para el común de las personas la eternidad es solo una ilusión,
pero la eternidad no es una ilusión, es una realidad que el ser humano vivirá, pero no conforme a la mentalidad limitada y oscurecida del mismo. Gran cantidad de poemas al amor eterno han sido escritas y muchísimas promesas de amor eterno se han pronunciado, pero todos los personajes que han sido objeto de dichas promesas han muerto, y las tales promesas han sido diseminadas por los apacibles y pacientes vientos del tiempo. Los relatos mitológicos a través de la literatura, el teatro y el cine, en donde se intenta recrear el descubrimiento del elixir de la eterna juventud, la lámpara con el genio que, entre otras cosas, puede ofrecer una vida sin fin llena de placeres, o el encontrar un portal como acceso a una vida paralela en donde el tiempo no existe, han alimentado ese anhelo de eternidad que subyace en lo más profundo del ser humano. Todas esas posturas humanas respecto de la eternidad es lo que yo llamo la eternidad temporal humana. Con algunas excepciones, seguramente no tan excepcional, la mayoría de las personas se aferran a la vida y quisieran que ésta nunca se les acabase, aunque la rudeza de su cotidianidad les subyugue. Esto nos lleva a otro muy controvertido tema, que acorde a la eternidad ha inspirado igualmente a poetas, cantantes, filósofos, a ilustres pensadores y a muchísimas personas, quizás no tan ilustres, pero cuyas disertaciones han sido también relevantes en la vida diaria de las sociedades en todos los tiempos. En este video brindo una visión que recibí hace ya cerca de 30 años, sin que la palabra visión sea algo literal, y que ha sido, entre otras cosas muy importantes, una verdadera esperanza de vida para mí, un ancla que me permite estar a flote en medio de este mundo turbulento. Me llena de admiración y perplejidad tan inmensa visión, entendida esta más como la comprensión de algo que es demasiado grande e inmensamente maravilloso, como lo es el proyecto de vida por la eternidad, que el ser humano vivirá y que ha sido planeado desde antes de que el mismo hombre estuviese sobre la tierra. Esta, mi postura ya expuesta, solo será posible rebatirla o estar de acuerdo una vez se conozca la totalidad de los argumentos presentados en este ciclo de videos sobre dónde viviremos la eternidad. ¿Y los muertos? ¿A dónde van los muertos? Si la gente siempre muere, ¿cómo se podrá decir que hay eternidad? La muerte es un asunto temporal que pronto, muy pronto dejará de ser. El manual enseña en 1 Corintios 15:26, el último enemigo en ser destruido será la muerte. A lo largo de la historia, todas las culturas han formulado la pregunta ¿a dónde van los muertos? No pretendo hacer ningún tipo de exposición antropológica o sociológica respecto del pensamiento histórico de los pueblos sobre el tema. Entender lo que dice el manual de Dios nos da la claridad necesaria para conocer todos los temas que hemos venido abordando. Podemos aseverar que la mayoría de la gente tiene la idea de que las personas al morir se van para el cielo y que otras malas para el infierno. Pero conozcamos la verdad bíblica. Ya sabemos que Dios creó al ser humano eterno. La muerte no existía. Y esa eternidad con la caída del hombre no se perdió, pero sí tomó una connotación totalmente drástica. Cuando Dios le dijo al hombre que si comía del árbol del conocimiento, del bien y del mal, moriría, como sabemos que sucedió, esa muerte significó la separación espiritual del hombre con Dios. Pero el alma no perdió su eternidad, pues quedó destinada a una muerte eterna. La muerte física, que fue una de las consecuencias de la caída, alcanza a la casi totalidad de los seres humanos. Y digo casi, pues en el Antiguo Testamento se registra que Enoc y Elías subieron al cielo sin sufrir la muerte. ¿Significa que nos iremos para el cielo? No, no significa eso. El nuevo pacto enseña que para la segunda venida del Señor muchos de los que estén vivos serán transformados y arrebatados, es decir, no morirán físicamente. Y arrebatados no significa que nos vamos para el cielo, que no. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Eso lo encontramos en Eclesiastés 3:11. Bueno, pero entonces, ¿a dónde van las personas cuando mueren? El conocimiento verdadero nos da una esperanza verdadera. Es necesario primero conocer las partes del ser tripartito que somos los humanos, creados por Dios con espíritu, alma y cuerpo. Este último, como ya lo hemos visto, siendo tan extraordinariamente formidable, es tan solo el vehículo, el medio o el vestido para relacionarnos con el mundo físico o natural. El alma es el verdadero yo, es donde se encuentra la mente, que es el corazón de la persona.
En el alma están los sentimientos, ahí se toman las decisiones y es en donde se razona. Sí, el alma es la esencia de la persona y el espíritu es el que me da la relación directa con Dios. Sin esta relación el hombre está totalmente incapacitado para ser un ser espiritual, pues esta relación solo puede darse a través del Espíritu Santo de Dios. Es por ello que el rey David le clamaba así al Señor en el Salmo 51:11: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el Señor Jesucristo en la cruz dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo encontraremos en Lucas 23:46. Así que cuando una persona muere, el cuerpo que procede de la tierra vuelve allí. La prueba natural de que el cuerpo tiene la composición química y física de la tierra es que este cuerpo necesita alimentarse de los productos que proceden precisamente de la tierra. El alma va al lugar de los muertos y el espíritu regresa a Dios, que es su fuente. Habrá un video en el cual explicaré lo relacionado con esa transformación y con la resurrección incorruptible. Pero esas afirmaciones de Dios nos hacen prever, como ya lo he dicho, un futuro totalmente apoteósico. Entendiendo Lucas 16, 19 al 31, que es la historia del hombre rico y Lázaro. El Señor Jesucristo nos describe esta historia, que es una verdadera joya. En ella nos da dos enseñanzas extraordinarias. En este video hablaremos de la primera. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado en el Hades, que es la región de los muertos. El rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico le contestó: No, Padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Este pasaje que habla de un hombre rico y de Lázaro, un mendigo, y que ambos han muerto, no es una parábola, es una historia real. El que sea una historia real o una parábola no hace mayor diferencia. De las parábolas recibimos enseñanzas reales. Pero que el Señor Jesucristo denote este relato con un nombre, Lázaro, está dándole relevancia al mismo, y por ello estoy convencido que sí, es una historia real. Cuando el Señor Jesucristo le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, que fue el día que fueron crucificados, la mayoría de los cristianos creíamos inicialmente que ese paraíso era el cielo. Cuando éramos niños, cuando no teníamos conocimiento de nuestro manual, creíamos muchas cosas traídas de la religión. Pero una vez nos adentramos en la palabra de Dios, pues conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Ya sabemos que ese hoy para el Señor Jesucristo no era subir al cielo, sino bajar al lugar de los muertos, a quienes les predicó las buenas nuevas de salvación, y quienes creyeron fueron llevados al seno de Abraham, el cual es el paraíso al que el Señor se refirió, el lugar de descanso y espera hasta su regreso. Estoy totalmente convencido que todos creyeron en él. El manual dice que él llevó cautiva la cautividad, pero no se lo llevó para el cielo, sino para el lugar de descanso, para el seno de Abraham, que no era para el cielo. Hay quienes usan una afirmación bíblica para contradecir el que las personas que mueren son conscientes de su situación y que se encuentra en Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Esta afirmación a lo que se refiere es que los muertos, quienes están en el Hades,
que es el lugar de los muertos, ya no están al tanto de lo que ocurre en este mundo y tampoco tienen ningún poder para comunicarse con este mundo físico. Por eso repito, esas prácticas para supuestamente comunicarse con los muertos no solo es un engaño, sino que conlleva el peligro inminente de comunicarse, sí, pero con espíritus malignos. Sabemos entonces que la muerte no termina con la vida de la persona. La muerte, repito, tiene dos connotaciones. La primera es la muerte espiritual, que se originó en el huerto del Edén y que tuvo que ver con la separación del espíritu de Dios del espíritu del hombre. Y la segunda es la muerte física, consecuencia de la primera, y que es el desprendimiento del alma, que es la verdadera persona de este cuerpo natural. El alma de la persona que ha fallecido no es destruida, sino que va de manera consciente al lugar de los muertos. Y como lo hemos visto en la enseñanza que el Señor Jesucristo nos da del hombre rico y de Lázaro, el mendigo, el lugar de los muertos tiene dos destinos, uno de tormento y otro de descanso. A quienes van a este último lugar, la Biblia dice que ellos van a dormir, a descansar. Quienes no mueren en la paz de Dios van al lugar de tormento y por lo tanto no se puede decir que van a dormir, pues en consecuencia no van a descansar. Deuteronomio 31:1 lo dice así. El Señor dijo a Moisés, mira, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en el cual van a entrar y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Primera de Corintios 15:51 también dice, y aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y en Job 3:13 dice, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Ya vimos que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona muere, el cuerpo retorna a la tierra, el espíritu regresa a Dios y que el alma va al lugar de los muertos. Ya sabemos también que hay dos clases de personas. La persona natural. Todas las personas nacidas en este mundo nacen siendo personas naturales. En esa condición, la persona lleva la imagen misma del Adán caído, con un alma oscurecida a causa del espíritu muerto en ella. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente y el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así también son los terrenales. Y como es el celestial, así también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15, 45 al 49. Esta imagen de Adán, el alma viviente, representa a una persona que trae consigo las consecuencias de la caída del ser humano en el huerto del Edén, separada espiritualmente de Dios y que guía su vida de manera natural, literalmente hablando. Por lo tanto anda en la carne y no en el espíritu de Dios, pues en esa condición natural le es imposible hacerlo. Por ello, para la persona natural, como lo dice el primer pasaje, las cosas de Dios no las puede comprender, le son locura, pues se deben discernir espiritualmente. Es claro entonces que la otra clase de personas de las cuales habla el manual son las personas espirituales, que son aquellas cuyo espíritu ha sido vivificado de lo alto, es decir, que han sido engendradas de lo alto. Ahora son hijas e hijos de Dios, ciudadanas y ciudadanas del reino de los cielos, pues han nacido de nuevo. Esta distinción entre las dos clases de personas determinará obviamente el lugar a donde irán una vez mueren, pero quiero ser contundente al decir que todos los seres humanos serán salvos. ¡Ah! Sé que esta aseveración hará que la sangre le hierva a muchos creyentes, pero una vez la espuma baje y a la luz de muchos versículos que así lo confirman, pueden entender el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Veamos por ahora, para muestra, solo algunos versículos y apreciaciones. Sofonías 3:9. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que le sirvan de común acuerdo. Colosenses 1:20 dice, Él vino a reconciliar al mundo con Dios. Y 2 Corintios 5:19 lo complementa, no teniéndoles en cuenta sus pecados. Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y todos, yo les digo, todos lo harán por lealtad, pues cuando todos le vean, le amarán.
cuando Él se manifestó a los muertos, a todos los muertos desde que comenzaron las personas a morir, y les predicó. Ojo, o sea que estaban conscientes. Estoy totalmente seguro que todos creyeron. Por eso dice la palabra en 2 Timoteo 2:26, Él llevó cautivos a los que estaban en cautividad. Ya lo he dicho, Yahshua, el Señor Jesucristo, vino a restaurar todas las cosas. Eso significa ni más ni menos que todo volverá a ser igual que antes de que el pecado entrase en la vida del ser humano. Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. Una pregunta importante: ¿acaso es Dios un ser incapaz para cumplir su propio deseo? La salvación del ser humano no depende de ninguna persona, pues todas fueron cegadas por el diablo para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo, tal como lo dice 2 Corintios 4:4. Dice además la palabra de Dios en Juan 6:44 que nadie puede ir a Cristo si el Padre no lo lleva a Él. La parábola de la oveja perdida en Lucas 15:4 lo hace mucho más claro aún. Habla de un hombre que tiene 100 ovejas y pierde una. Entonces deja las 99 para ir en busca de la perdida. Ese hombre representa a Dios y las 100 ovejas representan a la humanidad. Yo sostengo que si Dios perdiera una sola de sus ovejas, el diablo ganaría y Dios no le va a dar ese privilegio. El Señor dice que ni una de sus ovejas se perderá. Pueden verlo en Mateo 18, del 12 al 14 al final. Muchas personas cristianas, que lo son porque el Señor ha tenido misericordia de ellas, se llenan de enojo al pensar que todas las personas puedan ser salvas, aun las que son muy malas. El Señor nos da a los seres humanos una medida para perdonar, 70 veces 7. Se puede ver en Mateo 18, 21 al 22. Así que pueden intentar imaginar cuál es la medida que Dios mismo se impone para perdonar a todas las personas, por muy malas que sean. Y ya lo ha hecho, pues el Señor Jesucristo murió por el perdón de los pecados de toda la humanidad. Y quienes no lo hagan antes de su regreso tendrán 1000 años en el lugar de los muertos, sí, para arrepentirse, para que sean salvos por el fuego, así como lo describe 1 Corintios 3:15. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Estoy seguro que el rico, cuando el Señor Jesucristo bajó al lugar de los muertos y les predicó a quienes allí se encontraban, fue uno de los primeros en postrarse delante del Señor y adorarle. Él nos dice que debemos amar y perdonar a nuestros enemigos y que debemos hacerles el bien en cuanto podamos. Así que, ¿cuál será la actitud de Dios mismo para con sus enemigos? ¿Acaso olvidamos que nosotros lo éramos? En el video donde hablo acerca del infierno veremos lo relacionado con el fuego y con las llamas. Quienes por la gracia y misericordia de Dios ya hemos recibido el privilegio de ser hechos hijos e hijas de Dios, oportunidad que hoy sigue extendida para toda persona que quiera tomarla, sabemos que es el requisito necesario, el único, para pasar de una clase de persona natural a una espiritual, y que la solución única y exclusivamente está en Yahshua, en nuestro Señor Jesucristo, por su obra perfecta en la cruz. ¿Y dónde está el lugar de los muertos? ¿Quién nos lo puede decir? Sí, claro, el manual de Dios. Veamos qué nos dice Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra? No requiere más explicación, ¿verdad? Que Dios les bendiga.